Ya estamos de regreso en Siempre en Casa a través de RPP Televisión. Muchísimas gracias por estar ahí viéndonos. De repente ya están cocinando, están ahí en la casa, en familia. Muchísimas gracias por estar en las pantallas de RPP Noticias. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante y es que pues muchos de nosotros que tenemos hijos llegan a una edad en la que empiezan ellos a descubrir su sexualidad, en la que los padres muchas veces pues nos cuesta entrar a conversar con ellos, nos cuesta hablar de ciertos temas, y no solamente a nosotros, sino si tienen hermanos, por ejemplo, ¿no? Si entre hermanos mismos hay problemas o no sabemos cómo conversar con ellos para hablar sobre ese tema y tener pautas claras sobre cómo tener comentarios asertivos, guiar a nuestros hijos en este camino. Ya tenemos una especialista en nuestros estudios. Ahí está Lía Herrera, psicóloga y psicoterapeuta, embajadora de Nosotras. Talía, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás, Diego? Feliz de estar acá. La verdad es que sí, es un tema súper importante. Yo creo que además últimamente, en esta época, es un tema al que se le está dando bastante de qué hablar. Creo que los chicos también después de la pandemia, al haber regresado a las clases presenciales, están con toda esta información. Entonces creo que es un momento importante como para que todos los papás estén mucho más orientados a ver cómo se pueden abordar esos temas de la sexualidad, ¿no? ¿Cuál es la edad? Porque hoy en día hablábamos fuera de cámaras o mencionábamos fuera de cámaras, pues que no sé si la adolescencia o cada vez los niños descubren su cuerpo, su sexualidad, o descubren muchas cosas a más temprana edad, cada vez más pequeños. Entonces, ¿cómo podemos identificar como padres primero que en nuestros hijos están ocurriendo cambios y qué podemos hacer al respecto? Mira, no sé si te acordarás, pero en nuestras épocas, ¿no? Hace un ratito nomás, se hablaba mucho de el día en que llegue la charla, ¿no? Ese día que te tienes que sentar con tu hijo para conversar sobre sexualidad, pero en realidad eso no es así. La sexualidad abarca un montón de cosas, no solamente abarca la parte del sexo, ¿no? Abarca las conductas, abarca las emociones, abarca los valores, abarca muchísimas cosas. Entonces, en realidad, este descubrimiento y estos temas tienen que darse desde el comienzo. Por ejemplo, desde que un bebé, cuando tu hijita, la más chiquita, ¿te acuerdas? Se chupaba la manito, se metía el dedito al pie. Esa es parte del descubrimiento de la sexualidad porque está descubriendo su cuerpo, ¿no? Y el placer que le puede dar. Cambios fisiológicos, Exacto. ¿no? Cambios fisiológicos, ya se van dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Exacto. Y ¿cómo los padres podemos tocar esos temas? No sé si es poco a poco, porque no es, como tú me dices, la charla, No, la conversación. ya no. Es algo que se va formando o que se va ejerciendo desde pequeños. Sí. Y para esto es bien importante, uno, que los papás siempre estemos bien dispuestos a poder hablar de cualquier tema con naturalidad, sin tabús. Y ahí viene la respuesta, ¿no? Aprovechar cada situación que podamos tener, ¿no? No necesariamente hay que esperar a nosotros ir donde el niño y tocar el tema, hijito, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Sino de repente el niño, no sé, nos acompaña desde pequeños al supermercado y nos ve comprando algún paquete de toallas higiénicas. Pregunta, hijito, ¿tú sabes qué es esto? Y explicar, ¿no? Y ya da pie como para hablar de otros temas. De pronto ven a alguien que está embarazada, la mamá del segundo bebé, cómo llegó ahí el bebé. Entonces, cada cosa creo que es una oportunidad. Cada momento, cada etapa tiene una oportunidad para que los papás podamos, digamos, comenzar a hablar de esto. Y a ver, corrígeme, tú eres la especialista. Yo creo que hay que ser directo, ¿no? O sea, Sí. porque muchos papás utilizan eufemismos, ¿no? Es como la que cigüeña. explican la cigüeña, ¿no? Que la florcita, no sé qué cosa. Hay que ser completamente abiertos y directos y creo que es la mejor forma de hablar a nuestros hijos. Sí, totalmente cierto, ¿no? Hablar con las palabras tal cual como son, así como decimos ojo, nariz, brazo y no le ponemos sobrenombres, pues tampoco se le ponen sobrenombres a los genitales, al pene, a la vulva, a la vagina, o sea, hay diferencias, ¿no? Y esto es bien importante porque, por ejemplo, ¿no? Escuché el caso hace poco, ¿no? De una colega que me contaba que le decían florcita a la vulva. Y un día la niña regresa del parque a decir que había jugado con su amiguito con la florcita. Entonces los padres decían, ay, qué chévere, jugaste con las florcitas del parque. No, había un tema de abuso. Literalmente, se refería literalmente, y esto por la conversación que se había tenido Entonces, antes. qué importante es
que los chicos desde el comienzo aprendan a nombrar las partes de su cuerpo como son y ser directos, ¿no? A ver, ojo, también hay que tener en cuenta la edad del niño. Hay información que de repente no es tan necesaria dar cuando son tan chiquitos. Claro, sí. Adaptarlo, pero tampoco se trata de que a partir de cierta edad ya tenemos que dar esta información, sino también hay que considerar mucho el nivel de maduración que tiene Hay el que ir niño. identificando como padres, ¿no? Sí. Cuando nuestros hijos ya van... y esto es un llamado también a los padres, a que pues sean... O sea, no solamente las madres, hago énfasis también en los padres, Sí, sí. En estar atentos a los cambios en nuestros hijos e hijas, ¿no? Y también digo hijos e hijas porque el ejemplo que pusiste hace un momento de, por ejemplo, estamos yendo al supermercado y se compra un paquete de toallas higiénicas, de repente no estoy con mi hija, sino estoy con mi hijo, ¿no? Y al hijo no le explicamos, o sea, tenemos en cuenta que hay que explicarle eso a las niñas nada más, Sí. pero también hay que explicarle a los niños. Sí. Y hay que hacerlos explicarles que entiendan las cosas, los cambios y también que haya una igualdad, ¿no? Que haya que aprendan a respetar ciertas cosas, porque Exacto. muchos de los problemas, no me dejarás mentir, es que cuando crecen es que tienen muchos problemas de violencia, nacen ahí. Sí, claro Nacen que por la sí. falta de información o la falta de conversación de los niños con sus padres, hablando de los niños específicamente, violencia Sí. contra la mujer. Sí, tú sabes que, bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, siempre pues venían algunas marcas de toallas higiénicas a hacer las charlas y era solamente para las mujeres. A los hombres los dejaban en el salón, no entendían qué pasaba y las mujeres llegábamos al salón con nuestro paquetito de toallas a esconderlo por la vergüenza. qué? O sea, claro, Claro, ¿no? y no están informados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos de UNICEF son que el 57% de las chicas en Perú, en los colegios, han recibido comentarios negativos sobre que la menstruación da asco, que es sucio, y esto genera bullying, genera que las chicas falten al colegio por vergüenza, ¿no? Entonces, la idea es que todos estemos informados porque al final son procesos completamente naturales. Vamos a hablar sobre eso. Te invito a que continúes aquí en nuestros estudios, Thalía. Sobre eso después de una pausa, ¿te parece? Claro. Estamos conversando con Thalía Herrera, psicóloga y psicoterapeuta, sobre los cambios físicos en nuestros hijos e hijas y cómo hablar con ellos al respecto. Regresamos después de unos minutos en Siempre en Casa por RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa por RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y estamos conversando con Thalía Herrera, psicóloga y psicoterapeuta, acerca de los cambios fisiológicos que se presentan en nuestros hijos e hijas y cómo como padres podemos conversar con ellos al respecto. ¿Cuáles son las mejores formas de poder llevarlos y acompañarlos, estar con ellos en estos cambios? Y con eso ya es bastante, Thalía, porque a estas alturas hay que pedir a los padres que estén con los hijos, ¿no? Parecería un tema gracioso, pero en realidad no da risa, ¿no? Los hijos a veces están más tiempo en la computadora, en el celular, y les dan un celular a muy temprana edad, ¿no? Que conversando con los padres, ¿no? Sí. Vamos a recordar nuestras líneas. Hay una línea a la que pueden llamar porque queremos escucharte, queremos que ustedes que nos están viendo nos llamen y hagan sus consultas. De repente tienen hijos que están pasando por momentos de estos cambios, ¿no? En la menstruación, los cambios físicos, descubrimiento de sexualidad, y tienen consultas, no saben cómo acercarse a ellos. Llámanos por favor al 958-513-100. 958-513-100, estamos viendo el número en pantalla para hacer cualquier consulta a la psicóloga y psicoterapeuta que tenemos, a Thalía Herrera. ¿Cuán importante o cómo podemos reforzar, Thalía, digamos, la autoestima tanto de las niñas como de los niños, para que no sientan esto que hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Las niñas la menstruación la ven como una... ¡Qué vergüenza!, ¿no? Y hasta es un motivo de bullying, ¿no? Sí. En el colegio, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar? Hay una pregunta ya, de hecho, que voy a agregar aquí también, que nos llega de parte del público a través del número que nos están escribiendo. ¿Qué opinas del rol que deben cumplir los padres y madres en el fomento del respeto e igualdad de género entre sus hijos e hijas, por ejemplo? A ver,
esto es bien importante, ¿no? Como yo les decía al comienzo, la educación sexual incluye un montón de cosas, pero tiene que venir principalmente desde casa, porque en casa es que tenemos los valores, el respeto, ¿no? Y definitivamente hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos. Entonces, hablar de igualdad y educar igualmente a los hijos es muy importante, ¿no? Justo fuera de cámaras hablábamos de cómo a veces la educación va solamente para las chicas o solamente para los chicos, pero en realidad todos tienen que saber estos temas, ¿no? Y esto que dices de que los padres estén acompañando es bien importante, pero no solo que acompañen, sino que también estén informados, ¿no? Bueno, yo te cuento un poquito, ¿no? Hay un consultorio gratuito en la página web de nosotras, yo lo atiendo, y ahí recibo un montón de consultas de varias adolescentes, chicas que están en la edad de pubertad. ¿Cuáles son las más? Y una de las cosas que preguntan un montón es cuando están menstruando, si están enfermas, si pueden comer cítricos, si no se pueden bañar, si no pueden cargar otros bebés. Entonces, es como que hay una idea previa de que la menstruación es una enfermedad, o que te limita o te incapacita. Y en realidad es un proceso completamente normal que nos sucede a todas las mujeres a partir de cierta edad. Y que no afecta pues, para hacia afuera, ¿no? Exacto. O sea, no puedes dejar de cargar un bebé porque estás menstruando. Exacto. Y es una creencia que nos están implantados desde pequeños. Exacto. Y que la llevamos hasta mayores, ¿no? Claro, y eso entonces, es falta de información y de comunicación. Y esa es la información que los padres transmiten a los chicos, ¿no? Entonces, por eso también recalcar la importancia de que los papás estén bien informados. ¿Y qué pasa si de repente llega el momento y no tienen la información a la mano? También es válido, y también es válido decirle a los niños, oye, gracias por venir a preguntarme esto, agradezco que tengas un montón de confianza, qué bonito. Mira, no estoy muy segura de la respuesta, pero ¿qué te parece si buscamos la información juntos, claro, o nos asesoramos con un profesional? No hay vergüenza en decir no sé. Exacto. O sea, como padres debemos también aprender a decir, hijo, hija, no sé esa respuesta, ¿qué te parece si buscamos en un libro, no sé, o en algo? O, como tú bien dices, vamos a un profesional. Es decir, todos deberíamos tener acceso en el Perú a un primer nivel de atención médica mínimamente bueno, ¿no? Que pueda despejar nuestras dudas. Sí. Eso lamentablemente dista de ser real hoy en día, pero así debería ser. Y mira, Thalía, te vas a reír un poco, pero al final hemos terminado hablando un poco del programa de todos los temas. Hemos terminado hablando de políticas públicas que no existen o que no se implementan, o que al final la empresa privada es la que las hace, ¿no? Que ocupe ese vacío. Pero todos los padres deberían poder ir a una posta médica, por ejemplo, y recibir información al respecto. Sí. Porque no todos los padres sabemos, pues. Y no está mal no saber. Está mal no saber y no preguntar y no informarse. Exactamente, ¿no? ¿No? Y eso es lo que tienen que saber los padres, que a pesar de que no lo sepan y ven una necesidad en sus hijos, pueden acudir a especialistas para recibir apoyo. Sí, y creo que una de las cosas principales que los padres tienen que entender es que la educación sexual tiene que venir principalmente de casa. Si tú vas a los colegios y revisas los textos, cuando los niños, por ejemplo, les enseñan las diferencias entre el cuerpo del niño y la niña, solamente la diferencia, no hay diferencia. A todos les enseña el pelo, los brazos, las piernas, la barriga, pero nunca, por ejemplo, hablan de las zonas genitales. Entonces, realmente la profundización que hacen en el tema de la sexualidad, de las diferencias, es mínima. Y eso tiene que venir de casa. Y además, entiendo que hay cifras acerca de que, bueno, si es que llamamos las cosas como son, por su nombre, si hay información precisa y directa y no velamos, no lo llamamos al pene por otra cosa o a la vulva, a la vagina como la florcita. Si no hacemos eso, o sea, hay estadísticas que nos dicen que evitamos posibles abusos sexuales y todo. Eso es bien importante porque muchos papás le tienen miedo a tocar estos temas con los hijos porque piensan que están promoviendo, fomentando la curiosidad y que de repente inicien incluso más temprano ese tipo de conductas, pero es al contrario. Se sabe que cuando los niños están informados desde las edades tempranas, que sienten que tienen esta libertad de poder conversar con sus padres, cuando ya toda su curiosidad ha sido satisfecha,
cuando van creciendo y llega el momento en el que tengan que elegir, no van a estar como buscando lo prohibido, la adrenalina, y más bien van a tener información que les permita tomar decisiones correctas. Entonces, se sabe que cuando los niños están más informados y desde casa, primero, la edad promedio en la que inician una vida sexual activa es mucho mayor. Segundo, reduce los embarazos adolescentes no deseados, la transmisión de enfermedades sexuales y también el riesgo del abuso, porque parte de la educación sexual incluye hablar de límites. Este es mi cuerpo, este es el cuerpo de los demás, claro. Estas son mis zonas privadas, nadie me toca, nadie puede hacer algo que te haga sentir incómodo, detallar algunas cosas, ver, tocar, hacer que veas, hacer que toques, ¿no? Entonces los niños ya van sabiendo qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite y pueden hacer un alto, pueden reconocer el abuso y también pueden hablarlo. Entonces, mira qué importante. No, y esa información es totalmente en casa, ¿no? Y si, Thalía, le damos a los padres que nos están viendo en este momento algunas pautas, tal vez para acercarse a sus hijos, a sus hijas y hablar de esos temas, ¿de qué forma podrían hacerlo? Es decir, rapidísimo, así, 3 puntos, 2 o 3 puntos, de repente yo me imagino podría empezar diciendo, acercarnos con la mente abierta, no juzgando, sí. ¿No? ¿Qué otros, un par más que podrías darnos así puntualmente para poder... Eso es importante. Otro es, aprovechen cada oportunidad que tengan. Ven a una mujer embarazada, van al supermercado, de repente alguien ve un sangrado en la casa, aprovechen cualquier oportunidad que tengan. Una pareja besándose, todo permite hablar de sexualidad. Lo otro es el nivel de confianza que dices, que no nos asustemos, que no digamos, uy, no vamos a hablar de esto, porque el niño ya no va a recurrir a nosotros, va a recurrir a otros lugares. Y lo que te comentaba también fuera de cámaras es que ahora el inicio de consumo de pornografía en promedio es a los 8 años, y es una cifra terrible, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los elementos principales. Uno, que los papás se informen. Dos, que sepan que no es la charla, sino que es algo que tiene que venir desde siempre. Tres, que estén dispuestos a hablar. Y 4, que aprovechen cualquier oportunidad que se presente para tocar el tema. Perfecto, Thalía Herrera, psicóloga y psicoterapeuta. Rapidísimo, ¿dónde te podemos encontrar para cualquier consulta? Bueno, me pueden encontrar en mi blog, Mami de Mente, en Instagram. Es un blog de psicología, de crianza, de maternidad y de salud mental. Y ahí también pueden hacerme un montón de consultas. Y también pueden encontrarme en la página web de nosotras. Ahí hay un consultorio psicológico gratuito donde pueden hacer un montón de consultas. Muchísimas gracias, Thalía, por todo tus comentarios y tu apoyo a los padres que nos están viendo. Nos sirve a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más, con nuestra secuencia ya, Familia y Justicia, Siempre en Casa, en unos minutos en RPP Noticias, la voz de todo el Perú.